Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Nos encontramos en el último trimestre de este año 2021 y ya pronto a terminar nuestro estudio del libro de Deuteronomio, en el tema La verdad presente en Deuteronomio. Realmente ha sido muy edificante el estudio de este libro y te animo a que lo leas detenidamente, lo sigas estudiando para seguir aprendiendo de los grandes consejos y principios que Dios dejó estampado en este hermoso libro. Tenemos la lección para el 4 de diciembre que se titula Acuérdate, no olvides. La lección número 10. Prácticamente ya nada más nos quedan 3 lecciones de este trimestre en el estudio de nuestra escuela sabática. Acuérdate, no olvides. No sé si tú seas una persona olvidadiza, una persona que tal vez no se acuerde de nada. O sufres de amnesia o el Alzheimer te puede estar afectando. O posiblemente seas un olvidadizo voluntario, porque eso sí, pareciera que hay muchos olvidadizos voluntarios. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Y dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Estas palabras, acuérdate, no olvides, la encontramos muy repetida en este libro de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides, no olvides, acuérdate. Y otra palabra muy importante, guárdate. Son palabras que tenemos que considerar y la razón por la cual se nos repite mucho en este libro de Deuteronomio. La memoria suele definirse como la capacidad de recordar acontecimientos y experiencias. Realmente es muy necesario y a veces beneficioso recordar acontecimientos del pasado. Cuando me encuentro con compañeros de mi infancia, les pregunto, ¿te acuerdas cuando teníamos 6 años? ¿Te acuerdas cuando teníamos 7 años? Realmente el acordarnos de acontecimientos de nuestra infancia como que fortalece, edifica nuestra mente, nuestra personalidad. Recuerdo acontecimientos de 7 años, 8 años. Y de ahí en adelante la historia de mi vida grabada en esa estupenda y formidable memoria que Dios puso en nuestra mente, en nuestro cerebro. Realmente es muy bueno y como a veces se dice, refrescar la memoria. Hay que echarle una regadita a la memoria, hay que refrescar la memoria y hacer recuerdos de acontecimientos de nuestra vida en el pasado. A veces como familia nos ponemos a recordar, ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, acontecimientos pasados. Y a veces recurrimos a nuestros álbumes familiares donde tenemos nuestras fotos del recuerdo. Y nos ponemos a recordar esos acontecimientos que las fotos evocan en ese momento sobre los acontecimientos pasados en nuestra vida familiar. Las fotos de la boda, el cumpleaños de nuestro primer hijo, el primer paseo, en fin, muchos recuerdos que tenemos en nuestra memoria e incluso nosotros tener el privilegio de tener álbumes donde guardamos fotografías, imágenes del pasado de nuestra vida familiar o nuestra vida personal. La primera vez que encontramos la palabra acuérdate o acordarte es en Génesis 9:16.
Dice la Escritura, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este pasaje nos ubica en el tiempo de Noé, los días de Noé, donde Dios está hablando de su arco que pondría en las nubes para acordarse del cataclismo que mató a mucha gente, el diluvio. Y Dios establece un pacto con Noé de que nunca más la tierra, el ser humano, los animales serían aniquilados por un diluvio de agua. Por eso dice, el arco estará en las nubes y lo veré y me acordaré. Cada vez que nosotros vemos un arco iris en las nubes, en un día de lluvia, en un tiempo de temporada de aguas, aparece el arco. ¿Pero qué nos recuerda? Para muchas personas es un acontecimiento de la naturaleza y tal vez lo consideren un fenómeno hermoso y hasta ahí nada más. Pero el arco iris nos conecta o nos remonta al tiempo de los días de Noé. ¿Y por qué hubo ese diluvio? ¿Por qué Dios decidió matar a toda esa gente? La Escritura dice sencillamente que la gente se olvidó de Dios. El pensamiento de la gente del tiempo de Noé, dice la Escritura, que su pensamiento era de continuo solamente el mal. En otras palabras, se habían olvidado de Dios. En su mente no había cabida para Dios, sino solamente para lo malo. Hoy en día hay muchas personas que aun cuando vemos el arco iris, no queremos aceptar el acontecimiento del diluvio. Y San Pedro, hablando de ese acontecimiento del diluvio, trata de conectarlo con el acontecimiento que está en el futuro. San Pedro dice que así como en tiempos pasados aquella gente murió anegada en agua por un diluvio, en días del futuro nuestro mundo será destruido por un diluvio de fuego, dice San Pedro. Pero algunos no quieren aceptar esto. Ahí en su segunda carta, San Pedro dice en el capítulo 3, versículos 5 y 6, que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hay personas que voluntariamente quieren olvidar estos acontecimientos, no quieren recordar los acontecimientos del tiempo de Noé. Pero el Señor Jesucristo dijo, así como en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. Moisés le recuerda al pueblo y le dice este consejo: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Deuteronomio 8:2. Te acordarás. Realmente la experiencia que había tenido el pueblo de Israel con Dios era una experiencia única, que el recordar esos acontecimientos redundaría en fortalecer la fe, en fortalecer la confianza y la relación con Dios. Te acordarás. ¿Cuántos años tienes tú de vivir una vida íntima con Dios? ¿Cuántos años tienes tú de caminar con Dios? ¿40 años? ¿30 años? ¿60 años? No lo sé, pero es bueno y reconfortante acordarnos de todo el tiempo atrás, cómo Dios nos ha conducido, cómo Dios ha vivido con nosotros, cómo se ha manifestado. Eso ayuda a mantener la relación con Dios, a fortalecerla y a levantar nuestra fe. Realmente el pueblo de Israel tenía muchas experiencias que contar. Las experiencias en Egipto, las plagas en Egipto, la muerte del primogénito, el cruce del Mar Rojo, una experiencia extraordinaria. El santuario, donde Dios se manifestaba todos los días.
Era la casa donde Dios vivía entre el pueblo de Israel. Esa columna de nube que en el día se mantenía firme en el santuario, indicando con ello que ahí estaba Dios. La columna de fuego en la noche. Realmente eran imágenes que se podían mantener en la memoria y no poder borrarse de ahí. Deuteronomio 4:9, ahí Moisés le dice al pueblo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Notemos aquí, la única cámara fotográfica que tenía el pueblo de Israel eran los ojos. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y realmente ninguna cámara fotográfica puede igualar a los ojos. Capta imágenes en todas sus dimensiones. Graba videos en nuestra memoria. Esas imágenes, como he contado, de 7 años, 8 años, esas imágenes las mantengo en la memoria. El pueblo de Israel había fotografiado con sus ojos todos esos acontecimientos que ocurrieron a su alrededor, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Y Moisés le dice: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Esas imágenes, tal vez aterradoras, formidables, estruendosas, como las vieron en el monte Sinaí cuando Dios se manifestó ahí para proclamar sus 10 mandamientos. Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa. ¿Quién va a olvidar el pacto de Dios? Sus 10 mandamientos, cuando Dios lo proclamó de viva voz. ¿Quién va a olvidar ese pacto cuando el monte Sinaí ardía en fuego? Una espesa nube donde surgían rayos, relámpagos, truenos y una bocina que iba en aumento, mucho ruido, mucho estruendo. ¿Quién iba a olvidar esas imágenes? ¿Cómo olvidarse del pacto de Dios? Realmente las formas en las cuales Dios se manifestó para grabar su verdad, su presencia, su poder en la mente de sus hijos, eran cosas por las cuales decir, pues no tenía por qué olvidarse. Dios usó todos los métodos posibles para instruir al pueblo de Israel, para educarlo y que no se olvidara de esa enseñanza. Dios usó la educación audiovisual. Oían y veían. Y también la técnica de enseñanza, una técnica como es la repetición. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, ahí dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, etc. En relación con el pacto, o sea, los 10 mandamientos, Dios pidió que esa palabra se repitiera constantemente. Repetirlas a cada momento para grabarla en la memoria. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, en tu mente, grabadas en tu mente, en tu memoria. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Qué bueno sería que todavía esta técnica de enseñanza se practicara en el hogar, con los hijos, con la familia. Repetir el versículo de memoria, repetir algún capítulo de la Biblia, como el Salmo 23, aprenderse los 10 mandamientos de memoria.
Es mucho trabajo, es una tarea especial que Dios encomendó a los padres y que tenemos que ponerla en práctica, que tenemos que realizarla. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, Moisés aconseja al pueblo de Israel: guardarás el día sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, Moisés ahora se enfoca en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla del sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate de santificar el sábado, día de Jehová tu Dios. El sábado remonta al ser humano a los principios, los orígenes de nuestro mundo, la creación por Dios. Guardarás el día sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí Moisés está diciendo: Dios es tu creador. No te olvides de tu Dios, tu creador. Acuérdate del día sábado. Otro propósito del sábado es que ubica al ser humano, ubicaba al israelita en un conocimiento especial de Dios. Ezequiel 20:20 dice: santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Moisés, al considerar en forma específica el sábado, está diciendo a su pueblo: no te olvides de Dios tu creador, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. No te olvides que Dios, Jehová, es tu Dios. El sábado cumple ese propósito. Y sigue diciendo ahí mismo, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Aquí ahora Moisés está conectando el sábado con Dios como libertador, como el redentor del pueblo de Israel. Esa finalidad ahora iba a cumplir el sábado. Tu libertador, tu redentor, el que te rescató con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te manda que guardes el día sábado. ¿Saben? Hoy la humanidad se ha olvidado de Dios. El mundo entero se ha olvidado de Dios. Si los cristianos en general, todo aquel que se dice cristiano, guardara los 10 mandamientos de la ley de Dios, daríamos un buen testimonio del Dios creador, del Dios redentor, el Dios liberador. Si todo cristiano guardara los mandamientos, sobre todo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla del sábado, no habría idólatras, porque el sábado es la señal entre Dios y entre aquel que adora al único Dios verdadero, a Jehová Dios, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. Realmente el pueblo de Israel tenía muchos medios, muchas imágenes, muchos elementos que Dios estableció para que no se olvidaran de Él. Incluso estableció fechas especiales para celebrar esos acontecimientos en los cuales Dios se manifestó de manera especial y extraordinaria para con el pueblo de Israel. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib
te sacó Jehová tu Dios de Egipto. ¿Cómo poder olvidar el acontecimiento de la salida de Egipto con mano poderosa, con hechos aterradores por parte de Dios, al celebrar la fiesta de la Pascua? ¿Cómo olvidar a Dios y esos acontecimientos? En el mes de Abib, el día 14, se celebraba la Pascua que recordaba la salida de Egipto. Pero mucho más, la lección tenía que ver con un libertador, un redentor que vendría. Ese día especial de la Pascua se sacrificaba un cordero que se le nombraba el Cordero Pascual. Ese cordero era símbolo de alguien que en el futuro iba a morir por el pecador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y todas las fiestas del pueblo de Israel, la Pascua, la fiesta del Pentecostés o de las semanas, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, la fiesta de las semanas, todo tenía como objetivo no olvidar a Dios y su plan redentor, su plan de liberación del pecado. Por eso, mis estimados, es importante mantener en mente, y Dios tiene muchos elementos, muchas figuras delante de nosotros para mantener en nuestra memoria el recuerdo de Dios, la existencia de Dios y la buena relación que debemos mantener con Dios. Sin recuerdos no puede haber relaciones significativas. No puede existir amor sin recuerdos. Y el pueblo tenía muchos recuerdos. Dios le presentó ahí, vamos a decir, como un álbum de fotos familiares, por la cual tenían que recordar su comunión con Dios. Las fiestas ceremoniales tenían esa finalidad. Sin recuerdos no puede haber relaciones significativas. No puede existir el amor. Uno de los consejos que nos da San Pablo, allá en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 8 es: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué San Pablo da este consejo? Acuérdate de Jesucristo. La razón es que, como seres humanos, dados a olvidar, nos hemos olvidado de Jesucristo. Por eso la insistencia de parte de Dios en su palabra, en el libro de Deuteronomio: no te olvides, acuérdate, acuérdate, no te olvides. Dios sabe nuestra deficiencia mental, esclavizada al pecado, una mente sujeta a las cosas terrenales, a las cosas materiales, inclinada al olvido y sobre todo olvidarnos de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Será que nos hemos olvidado de Cristo? Posiblemente. Nos hemos olvidado del verdadero Señor Jesucristo y en su lugar hemos puesto Cristos de imitación, Cristos de fantasía, Cristo que se acomodan a nuestras fantasías, a nuestros deseos personales. Pero el verdadero Cristo ha salido del escenario real de nuestras vidas. Nos hemos olvidado de Él. Si realmente siguiéramos al Cristo real, nuestras vidas serían muy diferentes. El tiempo en los cuales vivimos son tiempos en los cuales nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de Cristo y hemos adoptado prácticas religiosas, creencias que van contrarias al plan de Dios, a la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa es nuestra situación hoy en día. Las personas no buscan a Dios, no quieren un compromiso serio con Dios. Buscan olvidar al verdadero Dios de toda forma posible. Y la única manera de lograr olvidarnos de Dios es practicar una religión falsa, la idolatría, la adoración de imágenes, de estatuas, de figuras, de practicar una religión evangélica donde nos permita ser yo mismo y no Dios. Dios no existe en nuestra vida. Hagamos a un lado a Dios. Y hoy en día, por mucho cristianismo que se mencione, es un cristianismo falso, un cristianismo deficiente, un cristianismo fatuo que no tiene consistencia espiritual. Mis estimados, cuando seguimos un camino contrario a la voluntad de Dios, contristamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se aleja y se retira de todos aquellos cristianos que buscan una religión sin fundamento, sin espiritualidad, sin consistencia divina. Dios, mis estimados hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos en el conocimiento de la verdad. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para mantener en nuestra memoria la existencia de Dios. Dios ha dado a sus hijos el Espíritu Santo para mantener en mente grabados los principios, la palabra, los mandamientos de Dios y poder vivir la voluntad de Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 6 dice ahí el evangelista: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Espíritu Santo dirige y gobierna la vida del cristiano, no se olvida de los mandamientos de Dios. Cuando el Espíritu Santo dirige y gobierna la vida del cristiano, no se olvida de la palabra de Dios. Todos los días estudia la Santa Biblia. Todos los días medita en la palabra de Dios. Todos los días busca y procura vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo vive en su vida, motiva su mente, motiva su memoria para recordar todo lo que ha aprendido de Dios, todo lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado. Por eso Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acuérdate, no te olvides. Todos los medios y recursos que Dios ha puesto en nuestro medio, delante de nosotros, es para no olvidarnos de Dios, para no olvidarnos de Él. Si te has olvidado de Dios, si levemente te has apartado de Dios y te estás olvidando de Dios, invoca la dirección, la ayuda del Espíritu Santo. Él te ayudará a no olvidarte de las enseñanzas de Dios, a no olvidarte de su palabra, a recordar siempre los principios, estatutos y leyes que Dios ha establecido para regir nuestra vida. El Espíritu Santo siempre mantendrá en tu mente el concepto claro de la voluntad de Dios. Quiera Dios que estas lecciones que hemos estado estudiando nos ayuden en nuestra vida espiritual, fortalezcan nuestra fe y afirmen
nuestra buena relación con nuestro Padre Celestial. La próxima semana, para el 11 de diciembre de este año, tendremos nuestra próxima lección que se titula Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Así que, como siempre te recomiendo, toma tu Biblia, estúdiala, léela y enfócate sobre todo antes de que termine el año en seguir leyendo el libro de Deuteronomio. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana si Dios lo permite.